Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta bendición de estar nuevamente con ustedes. El tema se llama Un visco en el camino y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 13, versículos 7 al 15. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar de donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Padre, dirige, guía y permite que tu palabra sea de bendición para todos. En Cristo Jesús. Amén. Un visco en el camino. ¿Qué es un visco? Visco es una persona que tiene problemas de visión, que no tiene la correcta perspectiva de la distancia entre las cosas. Ese es un visco. Y amados hermanos, quisiera que viéramos a Lot, la vida de Lot, el peligro de desviar la mirada de Dios. Desviarse de la mirada de Dios es ir hacia el fracaso, es llevar al fracaso a nuestra vida, nuestra familia, y terminar nuestro caminar en el anonimato, desdichado. Lot es la historia de un creyente que vive por lana y sale trasquilado. Pareciera cosa de juego, pero Lot estaba visco desde el punto de vista espiritual. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, reclama poner la mirada en Él. Lot tuvo un excelente maestro. Tuvo la excelente oportunidad de conocer de cerca las promesas que Dios hizo a Abraham. Vio con sus propios ojos la provisión de Dios y los cuidados que Dios tenía para con Abraham. Por lo tanto, el estar cerca de Abraham lo llevó a ser bendecido él también. Vio los principios, vio la prosperidad y el cuidado que Dios tenía con Abraham y su familia durante un largo peregrinaje desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Suponemos que Abraham y Lot tuvieron pláticas, diálogos acerca de Dios, de su poder, de su majestad, de su carácter, de las cosas que convencieron a Abraham para obedecerle a Dios. Y en otras palabras, podemos decir que Lot tuvo un buen maestro, el mejor maestro. Pero Dios había engrandecido y enriquecido a Lot por causa de Abraham. En otras palabras, amados hermanos, en cierto sentido se había conectado Lot con la línea viva de la voluntad de Dios. Lot había depositado su fe en las promesas hechas a Abraham, pues él también había dejado su tierra y su parentela, y ya había saboreado
las delicias de caminar en la voluntad de Dios. Él podría dar testimonio de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a consecuencia de los problemas y de las disputas que tenían entre los pastores de cada uno de ellos, tuvieron que separarse. Y Lot, dice la Escritura, alzó sus ojos y vio hacia la tierra fértil, hacia la tierra verde. Pero sin darse cuenta, amados hermanos, que esa tierra estaba llena de peligros, a la cual Lot da el primer paso hacia el tobogán de su fracaso. Por ello Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y una de las lecciones prioritarias que nosotros tenemos que aprender en la vida cristiana es poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en la palabra y en las promesas de nuestro Dios. La madurez cristiana, amados hermanos, no se mide por lo cuán independiente o autosuficiente podemos llegar a ser. Por el contrario, la madurez cristiana se mide proporcionalmente a nuestra dependencia y confianza en Dios y en su palabra. Cuando proponemos desviar nuestra mirada de Dios, a pesar de haber sido enseñados amplia y profundamente en su palabra y en sus promesas, el estar lejos de Dios no garantiza una vida de victoria, porque no es con nuestra fuerza alcanzar la meta y los propósitos de Dios. Por el contrario, somos llamados a obedecer a Dios. ¿Cuántas personas que están a tu alrededor te ven a ti hacer la voluntad de Dios y ellos siguen tu ejemplo? Por eso hacer la voluntad de Dios también implica que tenemos que ir más allá de nuestra razón. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, enseña que los caminos y los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Todos los que quieran hacer la voluntad de Dios constantemente se encontrarán con que no concuerda con nuestra razón. Por eso el hombre dice: ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Dónde, Señor? Porque la voluntad de Dios, amados hermanos, a menudo rompe con nuestros esquemas, rompe con nuestros valores, rompe con nuestras expectativas como sociedad, como familia y como cultura. Porque la agenda de Dios no es igual a la nuestra. Cuando Lot se le presenta la oportunidad de decidir acerca del lugar donde quería plantar su tienda, su familia, su futuro, desvía su mirada y la pone en la llanura verde del Jordán. Humanamente estaba bien, era lo apropiado, pues la llanura del Jordán da sugerencia a mejores perspectivas. Había pasto, abundante agua, estaba cerca de Sodoma, la cual podía ofrecerle protección, educación, intercambio comercial. Pues lo encontramos nosotros cuando llegan los ángeles a la puerta de la ciudad con su venta. Y no está mal desear y procurar el bienestar y la prosperidad para los nuestros. Pero ¿qué pasó con Lot a la hora de tomar una decisión? ¿Para qué le sirvió ese largo periodo de discipulado que recibió al lado de su tío? Como dice el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Y en primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay cosa más grande, hermanos,
que conocer la voluntad de Dios. Pero mayor es hacerla. Llevar a la práctica lo que Dios quiere para nuestras vidas, aunque ésta contradiga nuestros deseos y aspiraciones. Pablo decía, yo quiero ir para tal parte, Señor, pero el Espíritu lo mandaba a otro lado. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando está en el huerto de Getsemaní, en el capítulo número 17 de Juan, orando por sus discípulos, ora por él y dice, Señor, no permitas que se haga lo que yo quiero, sino que yo haga tu voluntad. Alguien dijo por ahí que nosotros somos lo que decidimos. Las decisiones en la vida están marcadas por la importancia y sus efectos. Y sus efectos, amados hermanos, repercuten positivo o negativamente el resto de nuestras vidas. Posiblemente Lot pensó en su esposa y sus apremiantes necesidades de amistades significativas, o en sus hijas, en verlas convertidas en importantes personas en Sodoma. Por otro lado, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no le importó lo que él pensara o razonara, sino hacer la voluntad del Señor. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. En Mateo 26:39. Podemos decir que la voluntad de Dios no es deliciosa. Muchas veces, cuando la hacemos, descubrimos que es buena, agradable y perfecta. Cuánta bendición nos da el Señor cuando nos sujetamos completamente a su voluntad en nuestras vidas. Pero también, amados hermanos, nos damos cuenta cuando las cosas no salen bien porque estamos en contra de su voluntad. Hacer la voluntad de Dios garantiza un final diferente. En Génesis capítulo 13, versículo 14, dice que Jehová le dice a Abraham que alce sus ojos y que contemple la herencia que le dará. Tu herencia, dice, será como la arena del mar incontable o como las estrellas de los cielos. El éxito en la vida cristiana, hermanos, el éxito en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, el éxito de nuestra comunión con el Señor está supeditada a saber hacer y practicar la voluntad de Dios. Cualquiera, en cualquier lugar del mundo, por muy adverso que éste sea, nuestro interés y expectativa será hacer la voluntad de Dios y aceptarla. No es fácil, pero nos lleva al éxito. Cualquier lugar en el mundo, por más cómodo, conveniente y promisorio que se vea, fuera de la voluntad de Dios, nos conducirá al fracaso, a la mediocridad. Lot se fue a lo mejor de la tierra, pero ¿en qué terminó? La llanura verde del Jordán estaba íntimamente ligada a Sodoma, sus valores y sus vicios. Lot fue acercando sus tiendas hasta llegar a estar dentro de Sodoma. Dios le dio un aviso cuando él también fue llevado cautivo juntamente con los reyes de Sodoma y Gomorra y fue salvado providencialmente por Abraham y sus siervos, dice Génesis 14. Proverbio nos dice que el avisado ve el mal y se aparta. Este hubiera sido un incidente suficiente para darle y ponerlo por aviso a Lot para quitarse de ese lugar, para cambiar de dirección. Pero regresó a lo mismo. En Génesis 19 encontramos a Lot bastante aclimatado a Sodoma. Ya es líder, autoridad entre ellos, por mantener la fraternidad de los sodomitas. Está en la buena disposición de entregar a sus hijas vírgenes para ser violadas en lugar de sus visitantes y así aplacar la desenfrenada lascivia de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Lot, amados hermanos, no se encuentra como misionero en Sodoma,
sino como un visco en la voluntad de Dios. Su esposa y Sodoma habían hecho un binomio perfecto. Sus hijas habían decidido emparentar con los sodomitas, tal vez con la noble intención de ganarlos para Jehová en el futuro, como muchos jóvenes y señoritas lo hacen o lo dicen. ¿O usted no ha escuchado que dicen: ay, mamá, no te preocupes, lo vamos a ganar para Cristo? Y terminan perdidos, alejados de Dios. ¿Quién podría haberse imaginado que las decisiones de Lot y su desliz de visión lo iban a llevar a un funesto resultado? Y el resultado, amados hermanos, los encontramos en el capítulo 19 de Génesis. Llama a los sodomitas amigos, poniendo en riesgo su amistad con Dios. Amigos, no hagan esa bajeza. Miren, aquí tengo a mis hijas. Perdió el respeto y la credibilidad de sus futuros yernos, dice el versículo 14. Cuando les dijo a sus yernos que iba a ser todo destruido, no le creyeron. Perdió el respeto de sus hijas. Lo emborracharon. Tuvieron incesto. Engendró hijas y nietos de ellas, los cuales llegaron a ser enemigos acérrimos históricos del pueblo de Dios. Dice en el capítulo 19, versículo 30 al 38. Quinto, perdió todo lo maravilloso que Dios pudo haberle dado en su vida, a él, a su familia, si tan solo hubiera permanecido en la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, el pobre Lot perdió su amistad con Dios, perdió el respeto de sus yernos, perdió la vida de su esposa, perdió el respeto de sus hijas y perdió lo maravilloso que pudo haber sido caminando en la voluntad de Dios. Por el contrario, Lot no estaba visco. Abraham, aunque tuvo la oportunidad de elegir primero y habiendo decidido vivir errante y rodeado de inconvenientes, pero en la voluntad de Dios, Abraham vivió conforme a la voluntad de Dios. Por eso es catalogado como el padre de la fe. Y si usted lee los capítulos 13, 14, 15, 16 hasta el 19, después de allí ya no sabemos nada de Lot. Dios terminó la vida de Abraham gozando de las más tiernas bendiciones del Señor, dice Génesis 25, del 8 en adelante. Hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, en nuestras vidas es asegurar una buena herencia a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Lo tuvo a disposición todos los recursos para vivir una vida en abundancia. Tuvo todos los recursos. Pero su visión lo desvió de la mirada de Dios y lo llevó al fracaso. Ese es el hombre visco de nuestra historia. No sabía definir, no supo definir hacia dónde caminar. Abraham tuvo la oportunidad de decirle: mira, yo me voy por acá, tú vete por allá. Pero para ayudarlo, para que no sintiera, porque él conocía cómo era su sobrino. La primera ley espiritual, amados hermanos, dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Como siervos de Dios, ¿estamos disfrutando de esa vida maravillosa? ¿Estás seguro de que te encuentras en el centro de su voluntad? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha estado mostrando acerca de cómo, dónde y en qué quiere usar tu vida en los años venideros? ¿Podrías decir si estás haciendo la voluntad o estás en peligro que alguna llanura verde distraiga tu mirada de Cristo y te ponga visco?
¿Cómo te encuentras haciendo la voluntad de Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo de angustia para muchos? Hacer la voluntad de Dios es dejarte en sus manos. Porque si tú buscas hacer tu propia voluntad, ese te va a llevar al fracaso. Permita el Señor que este mensaje te haga reflexionar sobre tu caminar con Dios. Que puedas discernir los distractores que el diablo y el mundo ponen en tu camino para que no hagas la voluntad de Dios. ¿Cuántos hermanos son que siendo llamados por Dios para grandes ministerios, para grandes cosas, y habiendo recibido abundante instrucción bíblica, están consumiendo sus vidas en lo mediocre y están terminando en el anonimato? ¿Cuántos? Dios quiera que tú puedas pedirle al Señor que te dé la visión, que componga tu vista espiritual y puedas discernir la perspectiva de Dios en tu vida y puedas realizar la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Que Dios te bendiga y tengas una bonita vida aquí en la tierra como en el cielo. Dios bendice a tus hijos. Y si alguno necesita, Señor, poder reflexionar y cambiar de dirección para hacer tu voluntad, te pido que los ayudes, que los guardes, que los bendigas, que les des de tu gracia y que tus bendiciones, las cuales son abundantes, estén presentes. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Mi amado hermano, mi amado amigo, te invito en el nombre del Señor a que te suscribas al canal, pero también que lo compartas. Comparte este mensaje, porque estoy seguro que a muchos podrá ayudar. Que Dios te bendiga y te guarde.